¿Y si te dijera que los mayores colapsos financieros de nuestra era no fueron un accidente? Que detrás del pánico de Wall Street, de las fortunas desaparecidas en un instante y de las crisis que sacudieron al mundo, existe un patrón, un eco milenario que resuena con una precisión matemática y aterradora? Esta no es una teoría de conspiración. Es la búsqueda de una huella digital divina impresa sobre la arrogancia humana, un código oculto en un antiguo texto que parece gobernar los ciclos de auge y caída con una autoridad que desafía toda explicación moderna. Nos han enseñado a creer en el caos del mercado, en la mano invisible y en la aleatoriedad de la economía. Pero ¿y si la mano que mueve los hilos no es invisible, sino que simplemente hemos olvidado dónde mirar? ¿Y si hay un ritmo, un pulso divino al que toda nuestra civilización, lo sepa o no, sigue danzando? Prepárate para un viaje a las profundidades del tiempo y del espíritu, porque estamos a punto de desvelar un misterio que conecta el mandato de Dios en el monte Sinaí con el estruendo de la campana de la Bolsa de Nueva York. Descubriremos que existe un calendario celestial que opera independientemente de nuestros sistemas, un reloj que no mide segundos ni horas, sino ciclos de 7 años de bendición y juicio, de descanso y de sacudida. Este patrón no es solo para teólogos o historiadores, es una revelación que impacta directamente tu vida, tus finanzas, tu seguridad y tu futuro. Es una verdad que, una vez vista, no puede ser ignorada y que te obligará a cuestionar los cimientos mismos sobre los que has construido tu confianza y tu esperanza en este mundo moderno. En el corazón de este enigma se encuentra una palabra hebrea, Shemitah. Para muchos, es solo un oscuro mandamiento agrícola enterrado en el libro de Levítico, una ley que ordenaba a los antiguos israelitas dejar descansar sus campos cada 7º año. Pero reducirlo a eso es como decir que el océano es simplemente agua salada. La Shemitah no es sobre agricultura, es sobre la soberanía de Dios. Es un principio espiritual tejido en el tejido mismo de la creación, un recordatorio divino de que todo le pertenece a Él, la tierra, el tiempo, la riqueza y hasta el aliento en nuestros pulmones. Era una prueba anual de fe, un llamado a soltar el control y a confiar radicalmente en que la provisión no viene del esfuerzo humano incesante, sino de la mano de un Padre celestial. Imagina la escena. Moisés desciende del Sinaí, con el rostro resplandeciente por la gloria de Dios. Entre los mandamientos que lleva al pueblo no solo están las leyes morales, sino también este principio económico y espiritual revolucionario. 6 años sembrarás tu tierra, dice el Señor, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá un descanso solemne, un sábado para el Señor. Levítico 25, 3, 4. No ararías, no sembrarías, no cosecharías. ¿Te imaginas el nivel de confianza que eso requería? En un mundo de subsistencia, donde no trabajar significaba no comer, Dios estaba pidiendo a toda una nación que detuviera su motor productivo y dependiera exclusivamente de su promesa. Era una declaración radical de que Él, y no el trabajo del hombre, era la fuente última de toda bendición. Aquí es donde la historia antigua se convierte en un espejo de nuestra alma moderna. El conflicto central de la Shemitah es la batalla entre la confianza y el control. Es la misma lucha que libramos hoy en nuestros corazones. La ansiedad que nos susurra que debemos trabajar más, acumular más, asegurarnos más, por miedo a que todo se derrumbe. La cultura nos grita que somos los arquitectos de nuestro propio destino, que nuestra seguridad reside en nuestro portafolio de inversiones, en nuestro plan de pensiones, en nuestra capacidad para producir sin cesar. La Shemitah se alza como un monumento eterno contra esa idolatría de la autosuficiencia. Nos confronta con una pregunta penetrante.
¿En quién o en qué confías realmente? ¿En tu propia fuerza, que es finita y frágil, o en la fidelidad de un Dios infinito que sostiene el universo en sus manos? Y Dios no pidió una fe ciega. Adjuntó al mandamiento una promesa asombrosa, una intervención divina diseñada para silenciar todo temor. El pueblo, lleno de ansiedad, preguntaría: ¿qué comeremos en el 7º año si no hemos de sembrar ni de recoger nuestras cosechas? Y la respuesta de Dios es uno de los actos de providencia más hermosos de toda la Escritura. Yo os enviaré mi bendición en el 6º año, y ella producirá fruto para 3 años. Levítico 25:21. No solo lo suficiente, ni el doble, sino el triple. Dios no solo ordena el descanso, Él lo financia sobrenaturalmente. Demuestra que su economía no opera bajo las leyes de la escasez, sino bajo la divina matemática de la abundancia. El descanso no era una pérdida, era una puerta a una bendición mayor. Ahora, avancemos miles de años. ¿Qué sucede cuando una civilización entera no solo ignora, sino que construye su sistema económico global en directa oposición a este principio divino? Hemos creado un mundo que no conoce el descanso, un sistema financiero basado en la deuda perpetua, en el crecimiento infinito sobre un planeta finito, un modelo que no libera en el 7º año, sino que acumula y compone intereses hasta la asfixia. La Biblia advirtió que si la tierra no recibía su descanso, la tierra misma se encargaría de tomarlo a través del exilio y la desolación. Es posible que nuestros sistemas económicos, al negarse a honrar el principio del descanso y la liberación, estén programados para un colapso cíclico inevitable. ¿Es posible que la tierra económica moderna esté tomando por la fuerza los sábados que le hemos negado? Es aquí donde el patrón comienza a emerger de las sombras, donde las coincidencias se vuelven tan precisas que desafían la casualidad. Un eco de 7 años que parece resonar a través de la historia financiera moderna con una puntualidad inquietante. Temblores que sacuden los cimientos de la economía mundial, caídas bursátiles que borran billones de dólares en riqueza, crisis que redefinen el panorama global. Y cuando superponemos el antiguo calendario de la Shemitá sobre estos eventos, aparece un alineamiento que hiela la sangre. No estamos hablando de profecías vagas, sino de fechas, de ciclos, de un ritmo matemático que conecta la ley del Sinaí con el algoritmo de Wall Street. Un reloj que ha estado marcando el tiempo, esperando que una generación levantara la vista y lo notara. Hemos construido un altar al Dios mercado. Le ofrecemos sacrificios diarios de nuestro tiempo, nuestra paz y nuestra ansiedad. Confiamos en su poder para darnos seguridad y prosperidad, y temblamos ante su ira cuando sus índices se tiñen de rojo. Este sistema se presenta como la fuente última de provisión, el árbitro final del valor y el éxito. Pero, ¿qué sucede cuando este Dios moderno se ve obligado a arrodillarse? ¿Qué pasa cuando los ciclos de la Shemitá actúan como un reset divino, una sacudida que agrieta el pedestal de nuestro ídolo financiero? Estos colapsos no son meramente económicos, son teológicos. Son un llamado de atención ensordecedor de Dios a un mundo que ha puesto su fe en la creación en lugar del Creador, recordándonos dolorosamente cuál es la verdadera fuente de todo. La pregunta que debemos enfrentar entonces es ineludible y profunda. ¿Son estos patrones asombrosos una simple cadena de coincidencias, una extraña anomalía estadística? ¿O estamos presenciando la firma de un Dios soberano sobre la historia, un recordatorio periódico de que las naciones son como una gota en un balde ante Él? ¿Es una advertencia, una sentencia o una invitación a regresar a la sabiduría? Te invito a seguir este rastro conmigo, a examinar la evidencia, a conectar los puntos entre el texto antiguo y los titulares de hoy. Porque lo que descubriremos no solo cambiará tu forma de ver la economía mundial, sino que podría transformar
radicalmente la forma en que administras tu propia vida, tus miedos y tu fe ante los tiempos inciertos que se avecinan. Ahora, pasemos de la teología a la evidencia, de la promesa antigua a los titulares de nuestra propia era. Porque una cosa es hablar de un principio espiritual y otra muy distinta es ver cómo ese principio se graba a fuego en la historia reciente con una precisión que desafía toda probabilidad. Para entenderlo, debemos saber que el año de la Shemitah no sigue nuestro calendario gregoriano de enero a diciembre. Sigue el calendario bíblico, que comienza con la festividad de Rosh Hashanah, usualmente en septiembre. Es en el clímax de este año de reposo, en el último mes de Elul, y específicamente en su último día, Elul 29, que la orden de liberar las deudas alcanzaba su punto culminante. Mantén esa fecha en tu mente, Elul 29, porque se convertirá en la firma inconfundible de este patrón divino. Nuestro primer eco nos lleva al año de la Shemitah de 1987. El mercado de valores había experimentado un crecimiento eufórico, una carrera alcista que parecía no tener fin. Pero la arrogancia tiene fecha de caducidad. En el otoño de ese año, dentro del marco temporal de la Shemitah, la confianza se evaporó. El 19 de octubre de 1987, conocido para siempre como el Lunes Negro, la bolsa de Nueva York sufrió la mayor caída porcentual en un solo día de su historia, un cataclismo del 22.6%. El mundo observó conmocionado cómo billones de dólares de riqueza de papel se desvanecían en horas. Los analistas buscaron explicaciones en los programas informáticos de trading y en la psicología del pánico, pero el estruendo de esa caída resonaba con un ritmo más antiguo. Era una sacudida que ocurría exactamente dentro de uno de estos ciclos de 7 años. 7 años después, en 1994, otro año Shemitah, el mercado de bonos sufrió un colapso histórico, conocido como la gran masacre de los bonos. Pero el patrón se vuelve innegable y escalofriantemente preciso cuando saltamos al siguiente ciclo, el año 2001. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, Wall Street cerró sus puertas durante casi una semana. La nación y el mundo contenían la respiración. Cuando el mercado reabrió, el 17 de septiembre de 2001, se desató el caos. Al final del día, el índice Dow Jones había caído 684 puntos. En ese momento, la mayor caída en puntos en un solo día de la historia. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. Ese día, 17 de septiembre, correspondía en el calendario hebreo al 29 de Elul, el último día y el clímax exacto del año Shemitah. La anulación de la riqueza ocurrió en el día bíblico designado para la anulación de las deudas. Si esto fuera un evento aislado, podría descartarse como una coincidencia macabra. Pero la soberanía de Dios no se manifiesta en eventos aislados, sino en patrones que revelan su control sobre el tiempo. Avancemos exactamente 7 años. El mundo está de nuevo en la cima de una burbuja de arrogancia, esta vez impulsada por las hipotecas subprime y la deuda descontrolada. El año Shemitah de 2008 llega a su clímax. La institución financiera Lehman Brothers se declara en quiebra, desatando una tormenta financiera global. El pánico se apodera de los mercados. Y entonces, el 29 de septiembre de 2008, el Dow Jones se desploma 777 puntos, estableciendo un nuevo récord para la mayor caída en puntos en un solo día de la historia. La fecha en el calendario bíblico, una vez más y contra toda probabilidad, era el 29 de Elul, exactamente 7 años al día desde la caída anterior. Detengámonos y absorbamos la magnitud de esto. Los dos mayores colapsos bursátiles de un solo día en la historia de Estados Unidos, hasta ese momento separados por 7 años exactos, ocurrieron en el mismo día del calendario bíblico, Elul 29.
el día culminante de la Shemitah. Este es el día que la Torá designa como el momento de la liberación, la cancelación, el borrón y cuenta nueva. Dios, en su asombrosa soberanía, utilizó el día mismo ordenado para la anulación de deudas, para ejecutar una anulación masiva de la riqueza de una nación que había olvidado sus estatutos. Ya no estamos hablando de una simple correlación, estamos ante un sello profético. Es como si el cielo estuviera tratando de comunicar un mensaje en el único lenguaje que la cultura moderna parece entender y adorar: el dinero. El patrón no se detuvo ahí. El siguiente ciclo de 7 años nos llevó al año Shemitah de 2015. Esta vez, el colapso no fue un evento de un solo día, sino una hemorragia prolongada y brutal que se intensificó hacia el final del ciclo. Durante el verano de 2015, los mercados bursátiles de todo el mundo, desde China hasta Europa y Estados Unidos, sufrieron una volatilidad extrema y caídas masivas. En un período de apenas 6 días de cotización en agosto, el Dow Jones se desplomó más de 1.100 puntos y los mercados globales perdieron billones de dólares en valor. Una vez más, justo cuando el ciclo de 7 años llegaba a su fin, una sacudida masiva golpeó los cimientos de la economía mundial, reafirmando el principio de que el 7º año trae consigo una cuenta que pagar. Aquí se revela la profunda teología detrás de estos eventos, la razón espiritual del porqué. Nuestro sistema económico global está fundamentalmente basado en la arrogancia de la deuda infinita. Es un sistema que dice: podemos crecer para siempre, endeudarnos para siempre, y nunca habrá un día de ajuste de cuentas. Esto es una afrenta directa al Creador, quien estableció en la naturaleza y en su ley que todo necesita un sábado, un tiempo de descanso, de liberación y de reajuste. La Shemitah es la antítesis de la deuda perpetua. Es el recordatorio de Dios de que no somos dueños, sino mayordomos. Y cuando una civilización construye su torre de Babel financiera sobre la premisa de que puede desafiar este principio, Dios no necesita enviar un diluvio. El sistema lleva incorporado su propio mecanismo de autodestrucción, un colapso cíclico que la Shemitah simplemente revela y marca en el calendario. Entonces, ¿estamos cayendo en el pánico o en la adivinación? ¿Es esto una herramienta para predecir el mercado? Absolutamente no. Tratar de usar este conocimiento para especular en la bolsa sería caer en la misma idolatría que este patrón busca juzgar. Este no es un horóscopo financiero, es un llamado profético al arrepentimiento y a la sabiduría. Es una señal, un faro de advertencia en medio de la niebla de nuestra era secular. Dios no está tratando de hacernos ricos en Wall Street. Está tratando de hacernos ricos en entendimiento y humildad. Está demostrando su soberanía de una manera tan pública y medible que requiere una mayor fe para creer que es una coincidencia que para creer que es su mano. El propósito de esta sacudida divina no es la destrucción por sí misma, sino el despertar. Es una forma de misericordia severa. Cuando el Dios mercado, en el que millones confían para su seguridad y futuro, se tambalea y cae, se abre una grieta en la armadura del materialismo. En ese momento de pánico y pérdida, la humanidad se ve obligada a hacerse las preguntas más profundas. ¿En qué he estado confiando realmente? ¿Dónde está mi verdadera seguridad? ¿Hay algo más sólido bajo mis pies que las arenas movedizas de la economía mundial? La sacudida económica es un intento de producir un despertar espiritual. Es el megáfono de Dios para un mundo que se ha vuelto sordo a su susurro. Por lo tanto, el desafío para nosotros no es simplemente mirar esta evidencia como una colección de datos fascinantes. El desafío es ver el patrón, entender el principio y escuchar el mensaje. Es reconocer que no vivimos en un universo aleatorio,
sino en un cosmos gobernado por un Dios personal e intencional que se comunica con la historia. Él nos está llamando a apartar nuestra confianza de los sistemas inestables del hombre y a anclarla en la roca inamovible de su palabra y su carácter. La historia de la Shemitah y su eco en nuestros días no es el final de la historia. Es una invitación a encontrar un camino más sabio, un fundamento más seguro, antes de que comience el próximo ciclo. Si este principio de la Shemitah tiene el poder de sacudir las economías de las superpotencias y hacer arrodillar a los gigantes de Wall Street, entonces debemos hacernos una pregunta ineludible y profundamente personal. ¿Cómo está operando este mismo principio dentro de mi propia vida? Porque los patrones de Dios no son solo para las naciones, son espejos para el alma. Te invito a considerar la idea de una Shemitah personal. Examina tu vida. Está construida sobre el principio del esfuerzo incesante, la ansiedad perpetua y la acumulación temerosa. ¿O has aprendido el secreto divino del descanso, la liberación y la confianza radical? Porque el mismo ciclo de agotamiento y colapso que vemos en la economía mundial puede estar repitiéndose a menor escala en tus finanzas, en tu salud mental y en tu caminar espiritual. El primer pilar de una Shemitah personal es el descanso. Y no me refiero simplemente a dormir 8 horas por noche. Hablo de un verdadero descanso del alma, un sábado para tu espíritu. En nuestra cultura de la productividad, el descanso es a menudo visto como pereza. Nos sentimos culpables si no estamos produciendo, avanzando, optimizando, pero Dios santificó el descanso. Es un acto de fe que declara que tu valor no reside en lo que haces, sino en quién eres en Él. Tienes un tiempo deliberado en tu semana para desconectarte del ruido, para cesar de tus labores y ansiedades, y simplemente ser en la presencia de Dios. Ignorar este mandato es programarse para el agotamiento, porque un alma que nunca descansa es un alma que eventualmente se quiebra. El segundo pilar, tan poderoso como el primero, es la liberación. La Shemitah ordenaba la liberación de las deudas, y esto tiene una aplicación directa y revolucionaria para nosotros hoy. Millones de personas viven como esclavas de la deuda, cada decisión filtrada a través del miedo y la presión de lo que deben. Aplicar el principio de la Shemitah significa enfrentar esta esclavitud. Significa crear un plan sabio y disciplinado para liberarte de las cadenas de la deuda. Pero es más profundo que eso. Es un cambio de mentalidad. Es negarse a permitir que la deuda defina tu identidad o te robe la paz. Es confiar en que Dios es tu proveedor, no el banco. Es vivir con generosidad incluso cuando los recursos son escasos, como un acto de fe que rompe el poder del materialismo sobre tu corazón. Y esta liberación debe extenderse más allá de lo financiero. ¿Qué hay de las deudas emocionales y espirituales que llevamos? El rencor que guardas contra quien te hirió es una deuda que te mantiene encadenado a esa persona y a ese dolor. La amargura es un veneno que consume al recipiente que la contiene. Una Shemitah personal te llama a un acto radical de liberación, el perdón. Perdonar las deudas que otros tienen contigo, no porque ellos lo merezcan, sino porque tú mereces ser libre. Cada 7 años, los israelitas debían pulsar el botón de reset en sus libros de contabilidad. ¿Cuándo fue la última vez que tú pulsaste el reset? En las ofensas que guardas en tu corazón. La libertad que anhelas se encuentra al otro lado de esa decisión. Frente a un patrón tan claro de ciclos y sacudidas, la respuesta no debe ser el miedo, sino la sabiduría. Y para ello, la Biblia nos da un modelo perfecto. José en Egipto. Cuando José interpretó el sueño del faraón sobre las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, no corrió aterrorizado, no cayó en la adivinación ni en el pánico. Discernió los tiempos.
entendió que Dios estaba revelando el futuro no para asustar, sino para preparar. Esta es la postura del creyente maduro. Vemos el patrón de la Shemitah no como una sentencia de fatalidad, sino como el sueño del faraón para nuestra generación. Es una advertencia misericordiosa, una oportunidad para actuar con la sabiduría del cielo antes de que lleguen los años de escasez. La sabiduría de José nos enseña a construir graneros espirituales durante los 6 años de relativa calma. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que no podemos permitirnos ser cristianos de tiempos de paz. Debemos usar las temporadas de bendición para almacenar reservas espirituales que nos sostengan en la tormenta. Es ahora cuando debemos profundizar nuestras raíces en la oración, hasta que se convierta en algo tan natural como respirar. Es ahora cuando debemos saturar nuestra mente y corazón con la palabra de Dios, para que su verdad sea nuestra respuesta automática ante el miedo. Es ahora cuando debemos forjar lazos inquebrantables con una comunidad de fe, porque nadie sobrevive a una hambruna solo. Tu preparación espiritual de hoy es tu supervivencia de mañana. Esta sabiduría también tiene una vertiente práctica. José implementó un plan meticuloso para gestionar los recursos de Egipto. De la misma manera, estamos llamados a ser mayordomos prudentes de todo lo que Dios nos ha confiado. Esto implica disciplina financiera, vivir por debajo de nuestras posibilidades, evitar la deuda innecesaria y ahorrar para el futuro. Pero, paradójicamente, la mayor sabiduría financiera del reino de Dios es la generosidad radical. En un mundo que se aferra a lo que tiene con miedo, el creyente que da con alegría y sacrificio demuestra que su confianza no está en sus graneros, sino en el Dios que llena los graneros. La generosidad es el arma definitiva contra el espíritu de Mamón y un acto de fe que desata la bendición del cielo. En última instancia, el patrón de la Shemitah, con sus colapsos y liberaciones, nos grita un mensaje de esperanza inquebrantable. Nos recuerda que este mundo, con sus sistemas económicos, sus mercados de valores y sus imperios, es temporal y está siendo sacudido. El autor de Hebreos nos dice que Dios está sacudiendo todo lo que puede ser movido para que permanezca lo inconmovible. Hebreos 12:27. Nuestra esperanza no reside en un sistema económico estable o en un gobierno perfecto. Nuestra esperanza es lo inconmovible. Nuestra esperanza es un reino que no puede ser liquidado en ninguna bolsa de valores, y un rey cuyo trono es eterno. Cada crisis en la tierra es una invitación a levantar la vista y anhelar nuestro verdadero hogar. Y es aquí donde converge toda la historia. El descanso ordenado en el 7º año, la Shemitah, era solo una sombra, un anticipo del verdadero descanso que la humanidad anhela. Ese descanso no se encuentra en un día del calendario, sino en una persona. Jesucristo se puso de pie y declaró: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Él es nuestra Shemitah. En la cruz, Él pagó la deuda de pecado que nunca podríamos pagar, ofreciéndonos la liberación definitiva. En su resurrección, nos ofrece un descanso para nuestras almas que ninguna crisis puede tocar. El principio que sacude al mundo es el mismo principio que nos invita a encontrar la paz eterna en los brazos del Salvador. Así que la historia termina contigo. Hemos viajado desde el Sinaí hasta Wall Street. Hemos visto la huella digital de Dios en nuestra historia. Hemos descubierto su antiguo plan para el descanso y la liberación. La pregunta final es: ¿qué harás con esta revelación? ¿Seguirás construyendo tu vida sobre la arena movediza de los sistemas de este mundo, destinado a ser sacudido una y otra vez? ¿O elegirás hoy construir sobre la roca, aplicando la sabiduría de José para prepararte y abrazando el descanso de Cristo para tu alma? No seas un espectador del patrón,
Conviértete en un participante de la promesa. Reflexiona, prepárate y sobre todo confía. Y si este mensaje ha resonado en tu espíritu, compártelo para que otros también puedan despertar. Suscríbete para continuar este viaje de descubrimiento en las profundidades de la palabra de Dios. Que tu vida sea un testimonio del reino inconmovible. El reloj de Dios no se detiene, su calendario no se somete a nuestros deseos ni a nuestras distracciones. Mientras hablamos, un nuevo ciclo ya está en marcha. El sol sale y se pone, las estaciones cambian y el ritmo de 7 años continúa su marcha inexorable a través de la historia. La pregunta, por tanto, ya no es si el próximo clímax de la Shemitah llegará. La verdadera pregunta, la que debe resonar en lo profundo de tu ser, es: ¿quién serás tú cuando llegue? ¿Te encontrará como la paja llevada por el viento del pánico, o como un árbol plantado junto a corrientes de agua, cuyo fruto no falla y cuya hoja no cae? La decisión que tomas hoy, en el silencio de tu corazón, determinará tu postura en el estruendo de mañana. No dejes tu preparación para el 7º año. La sabiduría se construye en el primero. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y todo colapso del mercado, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que no caminen con el espíritu de temor que el mundo ofrece, sino con el espíritu de poder, de amor y de dominio propio que Él ha prometido. Que su confianza no esté anclada en las cifras fluctuantes de este sistema pasajero, sino en las promesas eternas de aquel que los conocía antes de la fundación del mundo. Y que cuando las aguas se agiten y los vientos de la crisis soplen con furia, sus pies estén tan firmemente plantados sobre la roca de los siglos, que se conviertan en un faro de esperanza y un refugio para otros. Vayan en su sabiduría y descansen en su soberanía. Amén.